pedido que en este espacio conversemos sobre agricultura sostenible, sobre prácticas sostenibles, y cuando estábamos preparando este encuentro en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, existe de alguna manera el paradigma que en nuestro territorio, en nuestra tierra, no hacemos mucho sobre eso, que no hay empresas que trabajen en desarrollo sostenible. Y bueno, no solamente el panel anterior nos ha mostrado que tenemos avances en ello, sino que estoy segura que en esta conversación que haremos, gracias, en estos 45 minutos tendremos las evidencias de que hay cosas muy interesantes por hacer. Pues la doctora Olga Lucía, que dirige la Corporación Autónoma, además de ser autoridad ambiental y de ejercer sus funciones en la vigilancia de las actividades, pues ha tenido también un liderazgo muy importante en unas iniciativas de desarrollo sostenible que quisiera, doctora Olga Lucía, empezar con usted y que nos compartiera esas iniciativas, esos proyectos que hemos tenido la oportunidad de conocer y hablaba ahorita o pensaba ahorita, por ejemplo, en las estufas ecológicas, en los proyectos de negocios verdes, en la misma mesa de economía circular que ha venido liderando, en la mesa de cambio climático y otras iniciativas. Entonces, quisiera proponerles al auditorio, a ustedes, que conversáramos primero acerca de esas actividades que sus empresas vienen desarrollando y luego entonces entramos en las preguntas. Muchas gracias, doctora Olga Lucía, adelante. Bueno, mil gracias, María Cristina. Un saludo cordial para mis compañeros panelistas, a los senadores, senador Miguel Ángel, a los representantes a la Cámara, a todos los empresarios, bueno, distintos representantes de los distintos gremios y en general a todos los ibaguereños y tolimenses que nos acompañan en este muy bonito encuentro de tolimenses. Creo que enhorabuena se realiza una actividad de este tipo. Me parece que reunir, digamos, todos los actores de la sociedad civil, pues es muy importante, y más si vamos a hablar de temas de sostenibilidad. Qué pena. Y pues creo que no puedo desaprovechar esta oportunidad y este escenario para plantear algunos temas que considero son importantes y que creo pues deberíamos entre todos aunar esfuerzos, apoyos, conocimientos, recursos, gestiones y todo lo necesario para aportar en su solución. Me parece que me voy a tomar un minuto, me da pena con los panelistas, pero creo que no puedo desaprovechar este escenario. Y me voy a referir a 4 o 5 problemáticas ambientales que tiene nuestro departamento, que creo que vale la pena este escenario para, pues me va a salir un poquitico del tema del panel, pero creo que hace todo el sentido por la temática que se ha desarrollado durante toda la mañana. Y un primer tema muy importante es el tema de la seguridad hídrica de nuestro departamento. Creo que todos deberíamos realizar acciones desde lo personal y desde el ámbito en donde nos desempeñemos para aportar a la seguridad hídrica de nuestro departamento. Voy a comentar algunos datos que creo vale la pena, sé que muchos de ustedes los deben conocer, pero creo que vale la pena comentarlos. Uno tiene que ver con la ausencia de conocimiento sobre el recurso hídrico del departamento. Desafortunadamente no conocemos la cantidad de agua que tienen nuestras fuentes hídricas y tampoco conocemos la calidad. Y esto se debe fundamentalmente a que no hemos hecho las gestiones necesarias para contar con los recursos para tener los distintos estudios y los distintos habilitantes para poder tener ese conocimiento.
un instrumento fundamental para conocer el territorio y sobre todo el agua. Tiene que ver con los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, los que comúnmente todos conocemos como PONCAS. En nuestro departamento contamos con 24 subzonas hidrográficas, de las cuales solo 12 cuentan con un instrumento de planificación de tanta envergadura y tanta importancia como los PONCAS. Esos 12 PONCAS reúnen solamente el 46% más o menos del territorio del Tolima. Es decir, que más del 50% de nuestro territorio está sin ordenar. Quiere decir que no sabemos, no conocemos, no hemos ordenado ese territorio. Hemos hecho un esfuerzo, en eso debo reconocer que el senador Miguel Ángel en su pasado periodo nos colaboró. Presentamos un proyecto a Locat Paz, al Fondo de Paz, que incluía la parte de la formulación y estructuración e implementación del PONCA del río Saldaña. La cuenca del Saldaña en conjunto reúne más del 60% del territorio. Hay una parte que ya está ordenada, falta ordenar la cuenca en la parte media y baja. Es un proyecto que puede costar más de 25.000 millones de pesos. Desafortunadamente, cuando finalmente se viabilizó, pues no hubo los recursos, ya se han agotado los recursos pues en otras prioridades, seguramente las carreteras, seguramente las vías terciarias, y pues ya no fue posible contar con ese recurso. Por eso me parece muy importante hacer mención a esto, porque todo el equipo de congresistas de nuestro departamento tendría que estar muy interesado en que este proyecto que ya está listo, que ya está viabilizado, pueda obtener esos recursos para finalmente contar con ordenar esta cuenca, que es muy importante para nuestro departamento. Entonces, eso en relación con el conocimiento y la información sobre la cantidad y la calidad y la cantidad de recurso hídrico con el que contamos. Pero además hay otra problemática enorme, y es la problemática del saneamiento básico. Yo recibo todos los días quejas frente a la contaminación de nuestras fuentes hídricas, a los vertimientos que reciben nuestras fuentes hídricas, no solamente en Ibagué, que por supuesto la problemática es mucho más compleja, sino en muchos sitios y lugares del departamento. Para poner un ejemplo, que creo que también ustedes deben saberlo, el saneamiento básico de la ciudad de Ibagué cuesta un poco más de 1.4 billones de pesos. Con un predial de 90.000 millones de pesos que recibe Ibagué, pues seguramente va a ser muy difícil que podamos resolver el problema de saneamiento básico de nuestra ciudad. Ibagué tiene cerca de 200 vertimientos que vierten sin ningún tipo de tratamiento. Hemos aportado desde la corporación en estas dos problemáticas que hacen parte fundamental de la seguridad hídrica que quería plantearles. Y tiene que ver con que pues estamos ya terminando la estructuración del estudio regional del agua. Este estudio nos va a diseñar la red de monitoreo para hacer monitoreo a nuestro recurso hídrico. Es un estudio pues, en el cual invertimos cerca de 6.000 millones de pesos. Lo hicimos en conjunto con la Universidad del Tolima. La Universidad del Tolima tiene profesores y doctores con muchísimo conocimiento. Hay una maestría en cuencas allá en la Universidad del Tolima. Y creo que hemos hecho un trabajo muy interesante que nos va a permitir tener un soporte de conocimiento, pero ese estudio es una fotografía. Ese estudio debemos actualizarlo, y la
manera de actualizarlo es contar con estaciones hidrometeorológicas, hidrológicas y un centro de monitoreo del agua. Por también generosidad del gobernador del Tolima, el doctor Ricardo Orozca, presentamos un proyecto de ciencia, tecnología e innovación con los recursos de la regalía del departamento, el que fue aprobado por cerca de 4.000 millones de pesos, que estamos en la suscripción del convenio en este momento con la gobernación para hacer el centro de monitoreo, inicialmente en un área y luego poderlo extender, ojalá, a todo el departamento. Quisiéramos conectar todas las estaciones hidrometeorológicas de las distintas entidades. Sé que Invías tiene estaciones hidrometeorológicas, hay distintas, el IDEAM, pues por supuesto, tiene estaciones. Quisiéramos reunir toda esa información en un centro de monitoreo que nos permita de verdad decidir sobre el agua con conocimiento. Que si vamos a otorgar una concesión de aguas tengamos suficiente información para definir si se puede, si es viable o no es viable. Eso en torno al agua superficial, pero si hablamos del agua subterránea, pues solamente contamos con el acuífero de Ibagué y estamos trabajando ya en la corporación desde el año 2020 en formular el acuífero del norte del Tolima. Y vamos a hacer también el acuífero del sur y el centro del Tolima para tener información sobre el agua subterránea, porque también estamos entregando, por supuesto, concesiones para hacer uso de esa agua subterránea. Lo ideal sería que todo el consumo humano, como ocurre en muchas de las ciudades y países europeos, salga de los acuíferos. Eso solamente para plantear el primer problema, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué hemos hecho? Pues hemos aportado, por supuesto, con los recursos adicionales de la sobretasa ambiental de Ibagué, hacer unos colectores, como el colector Las Quintas, el colector Ferrocarril, como los colectores que hemos hecho en la ciudad. Estamos ya a punto, creo que mañana, de iniciar un proceso contractual para construir los colectores de la zona sur de la ciudad, especialmente en la zona del Tejar, un proyecto de más de 10.000 millones de pesos que también vamos a desarrollar con una parte de esos puntos adicionales de sobretasa ambiental de Ibagué, y por supuesto vamos a aportar unos recursos de Cortolima porque con los adicionales que quedan no era posible realizarlo. Pero nos queda todo por hacer, o sea, es 1.4 billones de pesos, se requieren unas plantas de tratamiento de esas aguas residuales y creo que la situación del IVAL no es la más boyante para poder atender esas problemáticas. Eso en torno al tema de la seguridad hídrica, pero hay otras problemáticas como la problemática de remoción en masa, emergencias y vulnerabilidad. En el departamento tenemos muchas zonas de alto riesgo y algunas de alto riesgo no mitigable. Esas inversiones son supremamente costosas. Hicimos solamente un muro en Playa Rica, en el municipio de San Antonio, por ahí vi unas personas de San Antonio, y ese muro que resuelve solamente el 20% de la problemática de esa zona de Playa Rica, nos costó más de 2.000 millones de pesos, o la inversión fue de más de 2.000 millones de pesos. Entonces, se requiere primero contar con los estudios y los diseños para poder resolver esas problemáticas. Y segundo, se requiere volcarnos a hacer inversiones basadas en la naturaleza, inversiones verdes que nos permitan detener los procesos de deforestación y los procesos de afectación al suelo, que es lo que define, digamos, que se generen esas circunstancias de emergencias. Los alcaldes seguramente no van a poder resolver eso. Los alcaldes no tienen ni la capacidad financiera ni la capacidad administrativa para darle solución a esto. Es una solución que debemos dar
el gobierno departamental, el gobierno nacional, y por eso hago un llamado nuevamente a todos nuestros congresistas para que nos ayuden en esa problemática. Allí hay, digamos, toda una cantidad de circunstancias complejas. La temporada de más lluvias que pasa y ahora vuelve, pues va a generar una problemática muchísimo mayor. Va a haber remoción en masa, pueden haber elementos expuestos, la vida de las personas también expuesta, se bloquean las vías, se genera toda una complejidad que creo que ustedes conocen, y quienes hemos estado en el territorio y hemos ido hasta allá a ver las condiciones en que viven las personas en donde está bloqueado el territorio, pues entendemos mucho más esa problemática. Entonces, ese es otro gran problema que tenemos, que hago un llamado de verdad muy respetuoso, pero también muy fuerte, a que aportemos a resolver esta problemática. Y tenemos todo un reto frente al cambio climático. Y cómo entre todos con nuestras acciones, por ejemplo, no usemos botellas plásticas, usemos este botilito que pues es de más de un uso, y no hacemos y aportamos a mejorar el daño que hacemos a nuestras fuentes hídricas. Todas las botellas PET van a terminar al mar, a las fuentes hídricas, y pues acabar con nuestra biodiversidad que vive allá. Tenemos un reto enorme y pasa fundamentalmente por los temas de reforestación y el cuidado. Ahora hablaba con la doctora Carmen Inés precisamente de un bosque que son fundamentales, y por eso es importante que todos entendamos la importancia de declarar las zonas de importancia estratégica ecosistémica. Hace poco declaramos al Cerro Machín como una reserva para nuestro departamento. Es muy importante esto, pero también muy importante aportar en el cumplimiento de los planes de manejo de esas reservas. Entonces, entre todos podemos ayudar en ese proceso de concientización y de educación ambiental, que también creo que está por encima de todo. Creo que es el punto 1 en el que debemos enfocarnos. Y pues para no tomarme más tiempo, pero sí quería plantear ese tipo de problemáticas. Creo que si todos nos dedicamos a generar conciencia en nuestra casa, pero también a desarrollar procesos de sensibilización y de educación, podríamos hacer cosas simples y sencillas como separar en la fuente, cómo reciclar, cómo hacer reuso, que es lo que trabajamos en la mesa de economía circular, que tenemos todo el interés de que se vuelva de verdad un instrumento para desarrollar procesos y proyectos de economía circular. La economía circular se hace en la industria, en las empresas, en las asociaciones, en las producciones agrícolas, pecuarias, donde entendamos que la producción lineal no funciona, que la que funciona es la producción circular, en donde reusamos, reciclamos y aprovechamos desechos de otro proceso o de otra actividad productiva como materia prima para la siguiente. Ahí hay, digamos, en esa mesa unos proyectos ya formulados. Formulamos 3 proyectos que ya se entregaron o se están entregando a las asociaciones pues, que se interesaron en hacerlo. Hay unas iniciativas lideradas por algunos empresarios, por algunas entidades que esperamos poder consolidar, pero nosotros desde la corporación pues lo que más podemos hacer es articular, coordinar, pero la gestión y la implementación se da allá en la sociedad, en la empresa, en las asociaciones de productores, en las actividades de comercio y en cada una de sus casas. También estamos trabajando mucho, y cierro mi primera intervención para poder darle paso a las preguntas. Estamos trabajando mucho en los temas de los negocios verdes. Creo que es la forma correcta de hacer un negocio.
Creo que cada negocio que implementa alguna práctica ambientalmente sostenible está ayudando a este departamento y por supuesto a este planeta. Vamos a hacer una feria de negocios verdes, un festival, lo hemos llamado Festival Te Quiero Verde Tolima, lo hacemos el 4 y 5 de octubre, va a ser en el Centro de Convenciones y en el Parque Murillo Toro, en donde van a estar todos nuestros negocios. Es una feria similar a esta, ahí vi algunos de nuestros negocios, que pues muestra los negocios verdes que hemos avalado en la corporación, pero también propicia una rueda de negocios pues para fortalecer este tipo de emprendimientos y este tipo de negocios. Entonces, era un poco lo que quería plantear, porque creo que es un escenario que vale la pena. Se me quedan muchísimos temas y problemáticas que también quisiera, sobre todo en temas de educación ambiental. Creo que los PRAES y los PROCEDAS pueden ser mucho más aplicados. Me parece que la mejor forma de desarrollar conocimiento o desarrollar conciencia es apropiando el conocimiento a través de procesos de apropiación social del conocimiento ambiental, que además el Tolima es líder en ese tema, es líder en apropiación social del conocimiento. Y creo que eso se posibilita si aprendemos haciendo, ¿sí? Mediante proyectos donde las comunidades, los niños en las instituciones educativas resuelven una problemática, en este caso ambiental, solucionando el problema, haciendo esa solución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olga Lucía. Mensajes de seguridad hídrica, remoción en masa y cambio climático fundamentales, y seguramente tendremos que volver en otro momento a hablar de educación ambiental. Quiero darle paso a Giovanni en este panel sobre agricultura sostenible, pero también para hablar de innovación social e innovación sostenible. Fruandes es una empresa que está en el territorio, que es también parte de materialización de ese sueño que hemos tenido de poderle generar valor agregado a nuestros productos de la tierra. Entonces, Giovanni, cuéntanos, por favor, cómo hacen ustedes en Fruandes agricultura sostenible e innovación social. Muchas gracias. Gracias, muy buen día a todos y todas. Mi nombre es Giovanni Porras, un servidor más. Me une poquito antes de contestar la pregunta, me une al Tolima, que mi padre es de Cajamarca, y me une al Tolima porque me encanta. Llevamos 5 años, la compañía se creó en el 2002, fundé Fruandes en Bogotá, pero hace 5 años, 6 años más o menos decidimos, tenemos que salir de la ciudad y acercarnos a los agricultores y productores, y se escogió justamente por un estudio que se hizo, aunque hay muchos retos, pero escogimos la ciudad de Ibagué. Entonces seguimos todavía en ese proceso de los retos, y ahora tenemos una planta de procesamiento en el Parque Estratégico, que todos ustedes conocen. Trabajamos 75 personas en el procesamiento de frutas deshidratadas orgánicas, con el componente orgánico y con el componente de comercio justo. El 94% es de exportación y el 6% es en el mercado nacional, porque pues ustedes saben que estos productos muchas veces se convierten en un tema que nos segrega, porque muchas veces las cadenas y los distribuidores, los márgenes nos sacan completamente, pero realmente es posible comer saludable, y más que tenemos en el Tolima todos los pisos térmicos y podemos hacerlo. Entonces somos el tercer país más bello, según lo que comentamos toda esta semana, pero también tenemos una gran responsabilidad, y es cómo me inserto como compañía en ese proceso. Trabajamos en 6 departamentos, son 188 productores que son miembros de las asociaciones de productores, y todos los nuevos desarrollos que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el Tolima. Entonces estamos haciendo uchuva orgánica, que es un producto que todos conocemos. No hay mucho uchuva orgánica en el departamento. Estamos en la vereda del Cedral, con 3 hectáreas de desarrollo orgánico ahí. También trabajamos en la vereda de San Lorenzo y la vereda de tema de banano. Y tenemos un piloto interesante con maní orgánico, con piña orgánica,
en el Guamo Tolima, con todos los retos que eso significa. Entonces para nosotros se convierte en el piloto de cómo ese corredor con altísimas temperaturas, cómo podemos tener una propuesta que sea diferente a ganado o a limón de coger. Entonces, ese es nuestro reto, estamos aquí para aportar, no queremos cerrarnos y hacer nuestro negocio, sino que somos de puertas abiertas para las instituciones. Mañana va a la Universidad del Tolima, estuvimos con la Universidad del UNAD la semana pasada y tenemos contacto casi con todas las universidades y queremos ser parte de la solución. Y creo que estos encuentros son muy importantes porque todo parte de que nos sentemos con los actores adecuados y que nos sentemos a plantear propuestas coherentes. Y en eso estamos para aprender también, porque no conozco el territorio. Con el perdón de ustedes me siento muy tolimense y muy orgulloso y quiero seguir aportando y pues creo que es una muy buena apuesta. En cuanto a los temas del desarrollo sostenible y de lo que queremos, de innovación, pues básicamente escogimos que la agricultura orgánica y el comercio justo son dos pilares comerciales. El mundo está pidiendo eso. Si hago una encuesta acá, todo el mundo quiere comer saludable, pero muchas veces no estamos dispuestos a pagarlo y a ser constantes, mucho menos para toda la población. Y en ese tema de innovación escogimos, es importante clarificar qué queremos hacer. Para nosotros es orgánico, producción limpia. Inicialmente mi consideración es que para el Tolima es importante arrancar con producción limpia. Arrancar con producción orgánica es un reto bastante fuerte y creo que es importante comenzar a hacer en estas mesas de trabajo cómo reducimos el tema del uso de pesticidas. Más que de fertilizantes, el tema de pesticidas. El uso del agua es importantísimo porque podemos dañar temas de acuíferos y es una realidad la migración de muchos insumos a todos los acuíferos que tenemos. Entonces yo creo que es importante sentarnos en ese proceso y definir claramente de todo lo que hay, de todo lo que se escucha, definir una o dos cosas, pero que concretamente podamos realizar y buscar unos aliados, tanto en el sector público como privado, que podamos interconectar. Y la preocupación también para mí lastimosamente hay muy buena energía de la juventud en el Tolima, pero siento que hay mucha desconexión yo necesito poner problemas a la academia para que la academia me ayude a mí. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Pues Julián, cuéntanos entonces, por favor, así muy corto, cómo está trabajando Sullanta, su campo Sullanta en estos temas de agricultura sostenible, de innovación social, por favor. Bueno, María Cristina, buenos días, Olga Lucía, Giovanni, a todos los asistentes. Pues tengo el placer y el honor de desde hace un par de años estar al frente de estas tres marcas que ustedes ven en pantalla, marcas completamente tolimenses. Don Gilberto Hurtado en el año 1956, hace 66 años, fundó Sullanta, distribuidora Sullanta, con la que arrancó, y hoy en día es una empresa, su campo Sullanta es una sola empresa, es un solo NIT, que les puedo contar que hoy en día podemos cerrar este año en una facturación por el orden de los 170, 180 mil millones de pesos en el año. Magro es otra compañía que la pongo acá porque va muy en línea con el tema de hoy, y ustedes ven que el eslogan es innovación para cultivos sostenibles. Tiene sede en Cota, a la salida de Bogotá, pero también es de la familia Hurtado, y presencia a nivel nacional, y son productos biorracionales o biológicos para la agricultura principalmente. Ya centrándome pues en la pregunta de María Cristina, te voy a pedir que pases unos slides, por favor. Pasa más. Ahí. Nosotros estamos con un plan, puede sonar un poco pretencioso o ambicioso, pero sí estamos pretendiendo desde su campo transformar la agricultura del país. Hoy en día nosotros sembramos alrededor de 4.000 hectáreas de cultivos semestrales en los departamentos del Tolima y del Cesar. Estamos entrando en La Guajira también, y no solamente estamos sembrando y estamos financiando agricultores, que era la razón de ser natural de su campo con el tema de insumos agrícolas, sino que estamos pretendiendo, por medio de un modelo que denominamos modelo de soluciones integrales su campo, poder llevar a los agricultores las soluciones a todo nivel. Con esto, ¿qué quiero decir? Siempre que hablamos de sostenibilidad nos concentramos mucho en la parte ambiental, y casi que si uno le pregunta a los niños en formación o algo sostenibilidad, van a hablar medio ambiente. Pero no hay sostenibilidad y no hay desarrollo sostenible como lo trazan los objetivos de la ONU de aquí al 2030, si no hay sostenibilidad económica y si no hay sostenibilidad social. Entonces lo que pretendemos desde su campo es
no solamente decirle al agricultor, venga, le vendo un producto para que usted pueda atender su cultivo, sino cómo también le enseño herramientas financieras para cubrir el riesgo de mercado de sus productos, que la comercialización es un talón de Aquiles para la agricultura en Colombia. Y no solamente le brindo herramientas financieras, sino que le comercializo su cosecha y le busco el mejor comprador al mejor precio posible. Y no solamente me quedo ahí, sino que le asesoro su cultivo técnicamente. Muchos agricultores en el país no tienen asistencia técnica y los que la tienen muchas veces no es de la calidad óptima. Entonces, ¿cómo lo llevo a usted, señor agricultor, a tener la mayor productividad posible en su predio y la mayor rentabilidad posible en su negocio? Y cómo por medio de alianzas empezamos a cerrar todas las brechas que hay desde la comercialización, desde la financiación, porque muchas veces los programas de gobierno se quedan solamente en eso. Hay que solucionar los problemas de acceso al crédito de los agricultores. Pero si un agricultor sigue con los niveles de productividad que tenemos en los cultivos principales de este país, apague y vámonos en un escenario de globalización y de libre comercio. Entonces, por eso les digo que suena un poco pretencioso, pero ya tuvimos un piloto con este modelo en los departamentos del Cesar y de La Guajira. Incluso llegamos a una alianza con la alcaldía de Codazzi en su momento, porque nos encontrábamos con que la gente tenía la tierra, pero no tenía sino la cédula para sembrar. No tenían un centavo. Me senté con el alcalde de Codazzi, le mostré el modelo, la alcaldía decidió meterse la mano al bolsillo y apoyar 250 hectáreas de producción de un cultivo que ustedes lo ven ahí, había desaparecido prácticamente del país y hoy en día está resucitando el cultivo del algodón. Yo sé que muchos tolimenses lo ven con algo de recelo, de temor, porque mucha gente quebró con este cultivo en la década de los 90, pero les puedo decir que hoy en día es tal vez uno de los cultivos más promisorios del país en el marco de los tratados de libre comercio. Y llegamos con financiación, con insumos, con asesoría técnica, con maquinaria agrícola, sembradoras de precisión, cosechadoras, con capital de trabajo, con desmote, con comercialización, en un modelo en el cual el agricultor no tenía que tener sino la tierra y la intención de trabajar. Y en una zona, por ejemplo, donde los agricultores estaban acostumbrados a unos promedios de productividad de 2 toneladas, 2.2 toneladas por hectárea de algodón semilla, llegamos a tener en este piloto producciones de 4 toneladas por hectárea de algodón semilla en Becerril, Cesar. Algo no antes visto en esa zona. Utilidades, y no estoy exagerando, utilidades en su momento por hectárea para un productor de esa zona de 8 o 10 millones de pesos en 6 meses. Entonces, cuando uno empieza a ver eso y empieza también con la parte de asesoría técnica a ver cómo reduzco el impacto de lo que tú hablabas, Giovanni, ahorita, del uso de agroquímicos en el cultivo, y ahí es donde yo les pido también que hay que tener mente abierta para entender el concepto de sostenibilidad completo. Porque, por ejemplo, hoy está cursando en el Congreso de la República un proyecto de ley que creo y espero no tenga mucho futuro, sobre la prohibición del uso de semillas transgénicas en el país. Y yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar reunido en el ministerio con la ministra Cecilia López y le decía, ministra, usted, o sea, los ambientalistas, pura sangre, deberían ser los primeros defensores de las semillas transgénicas en el país. ¿Usted sabe, ministra, cuántas aplicaciones se le hacía a un cultivo de algodón cuando el algodón no era transgénico? En el mejor de los casos 15, pero alrededor de 30 aplicaciones por ciclo, bombardeado completamente de agroquímicos. Hoy en día esos algodones, esos maíces transgénicos, soya transgénica que ya estamos teniendo, son cultivos con mucha menor carga química que los cultivos convencionales. Entonces, seguramente, y lo que me respondió la ministra es, oiga, yo no sabía eso y seguramente ustedes han fallado en vender ese mensaje porque los ambientalistas no saben y juran que están defendiendo la parte ambiental si defienden las semillas nativas y ahí es donde yo digo, oiga, ¿y qué pasa con la seguridad alimentaria de este país si nosotros volvemos, por ejemplo, a los maíces tradicionales y nativos de productividades de 1.5 o 2 toneladas por hectárea? Si hoy en día con los maíces transgénicos se logran productividades de 10, 11, 12 toneladas por hectárea. Y entonces nos concentramos solamente en el enfoque de semillas nativas o pensamos más bien en alimentar un país y en dejar de importar las 7 millones de toneladas que estamos importando hoy de maíz cuando consumimos 9. Pero para eso no se llega solamente con un discurso romántico de ambientalismo puro y duro, sino que sí, claro, hay que cuidar el medio ambiente, sí, pero hay que producir. El agricultor no va a seguir una actividad en la que no sea rentable. Y hay que tener impacto social positivo, no solamente en el agricultor per se como empresario,
sino en toda la gente que rodea la actividad. Pasemos a la siguiente, por favor. Y por eso ahí les tengo que contar con mucho orgullo que su campo, con este enfoque integral, el año pasado fue reconocido por el Ministerio de Trabajo con el premio Accede por su programa de inclusión laboral que se llama Manos Capacitadas. En este momento tenemos ya 7 personas con algún tipo de discapacidad trabajando con nosotros y les puedo decir que son personas 100% funcionales en las labores en las que están, en contabilidad, en servicio al cliente, en temas documentales, etcétera. Y el Ministerio de Trabajo hizo ese reconocimiento y invito a las empresas a que empecemos también a tener ese tema de inclusión que muchas veces miramos con recelo. Incluso tenemos una persona con síndrome de Down en servicio al cliente. ¿Sí? Y eso no solamente tiene un beneficio para la sociedad, sino para la misma compañía. Eso tiene deducciones de la renta, tiene beneficios tributarios. Lo mismo un programa que impulsamos el año pasado, hicimos un aporte importante y volvimos a replantear ese aporte este año, un programa que se llama Títeres Derechos. ¿Cómo conoció su campo ese programa? Por una invitación del Ministerio de Cultura en el Hotel Casa Morales acá en Ibagué. Yo creo que algunos de los que están acá estuvieron presentes, donde hicieron una muestra de diferentes programas de economía naranja que podían ser apoyados en ese momento por las empresas. También había un beneficio tributario detrás de esto, pero nos encantó este proyecto de Títeres Derechos porque lo que pretende es enseñar a niños y adolescentes todos los derechos de infancia y adolescencia por medio de títeres. Y no es aquí en el centro de Ibagué, es en Juntas, es en el Guamo, es en La Chamba, es en Veredas del Espinal, o sea, en las zonas rurales donde hay mayor vulnerabilidad de estos derechos de infancia y adolescencia. Siguiente, por favor. Y ya desde el punto de vista netamente ambiental, pues también con orgullo debo decir que su campo, Sullanta, fue la primera empresa en tener un predio arrocero en el país, en ser certificado en buenas prácticas agrícolas del BPA. ¿Sí? Hoy en día ya hay muchas más empresas y también me da mucha alegría decirlo. Ayer, por ejemplo, estaban certificando la Hacienda El Escobal aquí en Picaleña con el sello de BPA también, de buenas prácticas agrícolas del ICA. El Chaco también, por allá veo a Fede Mejía, también fue certificado en buenas prácticas agrícolas, algunos otros predios. Entonces ya estamos empezando los agricultores a entrar en conciencia. Y esto, como les digo, esas buenas prácticas agrícolas no tienen únicamente un enfoque ambiental, es un enfoque también social, de tener a los empleados que se tengan en la producción contratados formalmente, con todos los cuidados de ley, de tener trazabilidad del uso de los insumos agrícolas, de disminución del impacto de los agroquímicos sobre la producción, porque estoy de acuerdo con Giovanni en algo. La transición hacia una agricultura netamente orgánica es supremamente difícil y a veces no es rentable. O sea, muchas veces es muy romántico el discurso, pero cuando uno va a aplicar los números, no da. Pero sí debemos caminar hacia una agricultura limpia, hacia una agricultura donde mitiguemos el uso de los agroquímicos. Y hoy en día también su campo es la única empresa productora de arroz en el país que cuenta con estos 2 sellos, no solamente el sello de buenas prácticas agrícolas del ICA, sino con el sello de Biotrópico, que es una certificadora, que lo que dice es, señores, ese arroz que produce su campo en esa finca viene libre de trazas de pesticidas. O sea, lo que usted está poniendo en el plato le aseguramos con un 100% de fiabilidad de que no tiene una sola traza de pesticidas de origen químico. Yo no sé si sabían que este tipo de sellos existían. Su campo lo tiene. Y como les digo, el enfoque es integral y es la invitación que hago hoy. No solamente pensemos en sostenibilidad ambiental, sino sostenibilidad social y sostenibilidad económica de los proyectos. Gracias. Gracias, Julián. Quédate porfa ahí con el micrófono y nos devolvemos. Más bien, pues de verdad que qué bueno tener una empresa que aplica, digamos, el pilar de la sostenibilidad, 1, 2, y sé que hay muchas más en la región en este concepto de desarrollo sostenible como desarrollo económico, social y ambiental. En una frase quisiera pedirle a nuestros invitados que nos dijeran cuál es el reto que consideran que tenemos como departamento para alcanzar este desarrollo sostenible y esta innovación social. Bueno, María Cristina, mira, yo soy tolimense, soy nacido en Ibagué, mis papás no son de acá, mi mamá es vallecaucana y mi papá es boyacense, y tengo familia paisa por muchos lados. Y yo siempre he sostenido que aquí tenemos que hacer una transformación cultural. Los tolimenses tenemos que creer más en nosotros mismos. Tenemos que dejar de un lado la envidia, que es muchas veces una enfermedad casi que endémica en Ibagué y en otras partes del departamento, que es lo que no nos permite trabajar en equipo y construir cosas en equipo.
Cuando uno se va para Antioquia o se va para el eje cafetero, uno ve cómo todos se ayudan entre todos o sea, es un tema cultural, hace parte del ADN de esa cultura paisa. Y yo creo que en el Tolima tenemos incluso más recursos que en muchas otras zonas del país, pero nos falta ese cambio de chip que nos lleve a creer en nosotros y a trabajar en equipo para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Coincido fundamentalmente en que parte todo el corazón. Cuando yo salí de la universidad y en la nacional, lo primero que pensaba era hacer una cooperativa o una asociación. Después de 20 años, para mí no es importante el ente jurídico, es importante qué gerente y qué corazón tiene ese gerente allá. Si ese gerente es de una empresa privada o es de una asociación o es de una junta de acción comunal, detrás de eso está la intencionalidad del corazón y la ética. Desde ahí partimos. El resto de cosas se puede con inteligencia y con encuentros y con buena actitud poderlas desarrollar porque para eso tenemos capacidades, pero todo parte desde ahí. Entonces creo que eso se suma un poco a lo que están comentando acá. Muchas gracias, Giovanni. Yo plantearía que, pues, la pregunta que tú haces, ¿qué hacemos para hacer del Tolima un Tolima más sostenible? Es lo que te entendí. Tenemos la visión desde pues hace bastante tiempo que involucrando innovación, tecnología y conocimiento, cualquier actividad humana, productiva, puede mitigar los impactos ambientales. Aquí tenemos dos muy bonitos ejemplos de esto que estoy planteando. Creo que desde la corporación hemos hecho bastantes esfuerzos y la corporación viene haciendo esfuerzos desde hace muchos años en torno a hacer esa reconversión productiva que permita mitigar los impactos ambientales. Pero pasa también por lo que estamos planteando y que estaban planteando mis compañeros de panel, y es que debemos todos ser conscientes y articularnos para que esto de verdad se haga una realidad. Creo que mientras el tema ambiental y de sostenibilidad esté en el último lugar de los presupuestos, pues será poco lo que las entidades públicas podamos hacer, aunque estamos haciendo mucho. Pero creo que mientras no se ponga este tema en la agenda como una prioridad, no solamente del gobierno nacional, sino también del gobierno departamental y los gobiernos municipales y también de los empresarios y de las comunidades, pues no tendremos los resultados que esperamos. Entonces, me parece muy importante plantear en este auditorio que esto debe ser prioridad para todos. Que por supuesto yo me pongo en los zapatos de un alcalde que además he estado en una alcaldía y pues hay muchas necesidades, ¿no? Y entonces, ¿qué hago si pongo el hospital o doy educación o pavimento las vías? Y pues la prioridad siempre resulta ser otra, pero sí es muy importante que pongamos este asunto como una prioridad. Me parece que, y un elemento fundamental en este tema es la educación. Creo que lo primero que esfuerzos que debemos hacer es en educarnos en torno a generar esa conciencia. Yo con mucho agrado veo que los niños hoy tienen mucha más conciencia incluso que algunos de los adultos. Entonces pasa también por ese tema que creo que se relaciona con lo que alguno de los compañeros decía como ese cambio de cultura. Muchas gracias. Pues ya han esbozado nuestros panelistas unos avances en esta pregunta que quiero hacerles para cerrar. Y la pregunta es acerca de las capacidades que ustedes consideran que deberíamos desarrollar e impulsar en el Tolima
para tener más empresas innovadoras y para tener más empresas sostenibles. Claro, la doctora Lucía nos ha planteado temas de educación, nos ha planteado también Julián y Giovanni temas de articulación, de conexión con la academia, de transformación cultural. ¿Qué quisieran ustedes adicionar a esto también así muy rápidamente en una frase? Si quieren nos devolvemos por acá otra vez con la doctora Lucía. Bueno, pues yo insisto que partamos de la educación. Creo que es fundamental en la medida en que tengamos muchas más posibilidades, mucha más conciencia, pues seguramente podremos generar una sociedad distinta que entiende el desarrollo de manera diferente y que comprende y apropia lo que significa y lo que representa un desarrollo sostenible, no solamente para nosotros, sobre todo para nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos y hijos de nuestros hijos, porque estamos poniendo en riesgo el futuro de las siguientes generaciones. Entonces, creo que lo más importante está ahí, creo que es fundamental que en cada una de nuestras acciones transmitamos esa conciencia y pues hagámonos todos conscientes también. Entonces, me parece que ese es, digamos, el gran reto. Hay muchas cosas que pues estamos haciendo. Generar estrategias de pago por servicios ambientales pues es ya una forma, digamos, de generar esa conciencia, entregar un incentivo para que el propietario de un predio ceda parte de su predio, que sigue siendo de su propiedad, por supuesto, para generar procesos de reforestación y tener un bosque, pues es fundamental. Y eso ya es generar conciencia. Entregarle a una señora aquí del Cañón del Conveima una estufa de coeficiente, hemos entregado más de 1000 estufas de coeficientes, pues también es una forma de que ella sea consciente de que no debe talar el bosque para hacer uso de su estufa de leña, sino que hay otras alternativas, y eso pasa también porque vuelvo y repito, porque este tema sea prioritario. Sí, gracias. Coincido que también es muy importante colocar los temas sobre la mesa y a la altura que son. Cada uno de los que estamos aquí nos corresponde un papel en la sociedad. Yo no puedo hacer, necesitamos un tema de seguridad, fortalecer el tema de seguridad, necesitamos poner los temas de las instituciones, por ejemplo el tema de la DIAN. O sea, no necesito yo quisiera no tener que ir a Bogotá a resolver problemas porque sencillamente, perdón lo que voy a decir, amo el Tolima, pero falta en muchas instituciones también como ese perfil para resolver problemas que son tributarios, por ejemplo, devoluciones de IVA, muchas cosas que se siente uno como que se siente un poco dormido el asunto. Yo siento que hay una gran capacidad acá en el Tolima, pero también este clima tan chévere y este buen vivir, en ocasiones necesitamos un poquito también de pellizcar para que podamos salir hacia adelante. Hay otras instituciones, por ejemplo, como la Fundación Bancolombia. Nosotros entregamos ahorita un tema del desarrollo del cacao orgánico en el Urabá antioqueño. Entonces, los recursos estaban acá, el potencial estaba acá, pero tenemos que irnos a otro lugar porque muchas veces no los encontramos acá y quisiéramos como que nos utilicen de alguna manera positivamente y ser parte del cambio. Entonces, hay un tema de cultura y de poder colocar todo esto sobre la mesa y poder realmente no tenerle miedo a hablar de estos temas. Gracias. Bueno, yo ahí hablaría desde dos perspectivas. La primera es algo que no depende tanto de nosotros y es más institucional, ya lo han comentado acá, y es que hoy no podemos desconocer que hay una gran incertidumbre en el país en torno a inversiones y en torno al ambiente empresarial que hay. Incluso en una encuesta de la ANDI o de FEDesarrollo, en ese momento no recuerdo, el 68% de los empresarios tienen una alta incertidumbre sobre lo que va a pasar en el país, y es apenas entendible cuando está en curso una reforma tributaria que está empezando hasta ahorita a discutirse en el Congreso. Ahí anunció una reforma laboral, ahí anunció una reforma pensional,
y cuando claramente las intenciones de cambio son drásticos, ¿no? Porque pues ya sabemos en este momento qué gobierno tenemos y cuáles son las intenciones manifiestas desde que estaban en campaña, unos cambios drásticos, cambios de raíz. Ahí no podemos más que desde las instituciones y desde los gremios pues tratar de guiar, si se puede, si es la palabra, un poco al gobierno para que estos cambios institucionales no repercutan negativamente en el ambiente y entorno empresarial. Pero también desde el punto de vista de educación, como decía Olga Lucía, yo estoy de acuerdo, pero siempre creo que tenemos una falla y es que nos queda incompleto el rompecabezas, porque incluso en estos paneles hablamos mucho de qué hacer por la sostenibilidad desde el punto de vista de la producción, cuando el principal problema de la sostenibilidad es desde el punto de vista del consumo. Si nosotros no trabajamos en cambiar nuestros patrones de consumo, difícilmente va a haber sostenibilidad en el planeta. Es que en alguna maestría que hice me mostraba un profesor que si nosotros consumiéramos todo el planeta al ritmo que consumen los gringos, necesitaríamos 2,5 planetas por año para abastecer las necesidades de consumo. Entonces, si la sociedad no empieza desde los niños, no solamente ese tema de reciclaje, en algún momento este mismo profesor, y la materia era sostenibilidad en el externado, nos decía, bueno, ustedes ven el reciclaje como la gran panacea. Hombre, no, o sea, la solución no está en consumir 7 botellas de plástico y reciclarlas, sino en consumir menos de 7 y empezar a consumir 6 y después 5 y después... Si es empezar a reducir los patrones de consumo y volver un poco más a lo básico, y creo que en eso hay una gran falla en el sistema de educación que no hemos podido terminar ese rompecabezas. Sí, desde la producción tenemos que hacer mucho por esquemas de producción sostenibles, pero el consumo tiene que modificarse radicalmente. Muchas gracias. Pues nuestro encuentro de tolimenses se ha caracterizado siempre por dejar una agenda de trabajo hacia futuro, y creo que en este panel nos han dado unos elementos muy importantes para construir esa agenda, que yo me atrevería a resumirla en 5 Cos: conocimiento, conciencia, conexión, coordinación y consumo. Creo que ahí podríamos como tratar de meter o de incluir toda esta cantidad de propuestas, de temas y de problemas que nos han planteado nuestros panelistas, a quienes quiero agradecerles muy sinceramente. Doctor Leonidas, usted tiene una pregunta. Yo quisiera hacer una reflexión. El presidente de la asociación habló de que el primer encuentro se hizo hace 50 años. Han sido 9 encuentros. Y los encuentros han tratado siempre alrededor del desarrollo del Tolima, qué hacemos. Muchos de aquí han participado en más de uno, algunos hemos participado en 6 o 7. Y yo creo que las conclusiones terminan siendo las mismas. Necesitamos un cambio cultural. Pero no definimos las mecánicas para el cambio. No definimos la mecánica. Aquí hablamos con la doctora Glavia Beatriz, que de esos 17 metas ODS, las 6 primeras, que son acabar con el hambre, la pobreza, la última probablemente es la más importante para el Tolima, es integrarnos. ¿Cómo generamos un sistema, una arquitectura de integración? ¿Cómo adquirimos un compromiso? El gobierno, aquí están los rectores de las universidades, están los parlamentarios, están los empresarios, los estudiantes. ¿Cómo adquirimos el compromiso de diseñar un mecanismo que nos obligue a integrarnos, que nos obligue a unirnos? Y no tenemos que ser ni del mismo color, ni del mismo gusto, ni absolutamente nada de eso. Hay modelos en el mundo, así como tenemos muchos modelos de economía, desarrollo sostenible, hay modelos en el mundo de integración. Luego yo creo que de aquí lo que debemos salir con el compromiso, más allá de que es un cambio cultural, pero en los 9 encuentros tolimenses se habla de eso, es el siguiente paso. ¿Cómo diseñamos una mecánica en el cual nos obligue a integrarnos? Un compromiso, una arquitectura de integración. De manera pues que agrégale a ese compromiso, no es el cambio cultural, sino buscar la fórmula cómo nos integramos, que es la meta 17 de las ODS, que para el Tolima me parece que es la más importante de todas. Así es, doctor Leonidas, muchas gracias. Vamos a dar paso a una intervención también muy corta, Sergio, para poder terminar y cumplir con el horario que nos ha propuesto Ana María. Sergio.
Muy buenos días para todos. Sergio Orjuela, extensionista de la Organización de Estados Iberoamericanos para el Tolima. Y pedí la palabra porque creo que hay algo importante que mencionar en relación a lo que acaba de decir el doctor y lo que están diciendo los panelistas tanto ahora como antes, y es que la cultura es el resultado de algo. Y siempre en este tipo de encuentros estamos hablando de que las capacidades deben estar girando en torno a cultura, lo cual nos va a significar un desgaste, porque no hemos encontrado el mecanismo para fortalecer esa cultura. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos estamos haciendo un ejercicio para entender las problemáticas, limitaciones y recomendaciones que hay en el departamento en torno a algo que es fundamental, que es la ciencia, la tecnología y la innovación, y cómo la generación de conocimiento se puede transformar en un proceso productivo que aporte a la competitividad. Las conclusiones básicas que nosotros encontramos en el ejercicio, como lo acaba de decir el doctor, es que hay situaciones básicas que tenemos que hacer antes de pensar en ir más allá, y es que necesitamos establecer los cimientos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Necesitamos entender cómo es la dinámica que tenemos en esta región, cuáles son los servicios, cuáles son los productos. A mí me encantan estas reuniones, sobre todo me ha gustado mucho esta y también las que asistimos a los diálogos regionales, porque empezamos a entender que son nuestras capacidades. Ya no estamos hablando de cómo ser productivos, sino de qué tenemos para poder ser productivos. Entonces, ¿cómo unimos estas capacidades en torno a una dinámica? Nosotros estamos proponiendo desde la Comisión Regional de Competitividad, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, una serie de ejercicios para, entre todos, al menos proponer cómo construir una dinámica real de ciencia, tecnología e innovación, y más allá de la ciencia, la tecnología y la innovación, pienso yo, que es cómo construir la dinámica de la sociedad del conocimiento, y sobre todo, y basados en esta dinámica de la sociedad del conocimiento, entender cuál es el mecanismo de gobernanza que existe pero lo desconocemos. Entonces, si podemos tener clara la dinámica, si podemos tener claro el mecanismo de gobernanza, viene un paso siguiente y es la cautivación a los sectores para que sean parte. Entonces, si nosotros podemos cautivar, la cultura va a cambiar. Muchas gracias. Estábamos conversando aquí con el presidente de la asociación, que dado esta coyuntura tan interesante y la presencia de todos ustedes y de los parlamentarios que nos acompañan, quisiéramos darles un espacio de 2 minutos al doctor Barreto, a la doctora Delcia, a la doctora Olga Beatriz, para que nos acompañen con una intervención frente a este tema de desarrollo sostenible. No sé quién quiera iniciar. Doctora Olga Beatriz. Bueno, muy buenos días a todas y a todas, a todos los panelistas. De verdad es un honor, una alegría inmensa compartir este espacio tan tolimense. Aquí está representada, yo creería que la sociedad civil, está la academia, está las organizaciones sociales, está la institucionalidad del Estado, y yo pienso que estas convocatorias, yo creo que le llenan a uno de energía, de fuerza, y de entender y comprender que hoy hay nuevos paradigmas frente al desarrollo y frente a la sostenibilidad. Nosotros estamos transitando el siglo XXI y hoy la humanidad tiene una agenda, y esa agenda está basada en 3 elementos básicos. Hoy hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de igualdad, hablamos de las brechas de la pobreza, hablamos de los temas ambientales que recorren el universo y la humanidad. Tenemos unos retos tan complejos y tan difíciles como humanidad, que de verdad vamos a tener que disponer todos los humanos de entender que este sistema se nos está agotando. El capitalismo salvaje, el consumismo desbordante, la forma y las prácticas como vivimos como seres humanos, yo creo que están no solamente destruyendo la posibilidad de vida en el planeta. Tenemos que buscar nuevas alternativas, y hoy, en este encuentro maravilloso de tolimenses, yo creo que nos convocamos a que podamos generar un nuevo liderazgo, unos nuevos paradigmas, una forma distinta de sentirnos tolimenses, porque es que hace muchos años perdimos el liderazgo como tolimenses, muchos años, y eso tiene que ver con la construcción cultural, eso tiene que ver con nosotros mismos como responsables del desarrollo y de lo que le pasa al departamento del Tolima. Los retos son gigantescos: productividad, justicia social,
justicia ambiental, para generar las condiciones materiales de bienestar para toda la comunidad. Yo convoco a los empresarios, a la academia, a la sociedad civil en conjunto, que estemos juntos en este propósito, por encima de las diferencias ideológicas, por encima de la política, por encima de lo que pensamos o concebimos frente al desarrollo y frente a la visión de Estado y de gobierno. Unámonos en un propósito común. Saquemos adelante al departamento del Tolima para que, como en otrora fuera un departamento productivo, generador de riqueza, de trabajo y productivo, vuelva a ser el departamento que fue. Y lo podemos lograr a través de toda la sociedad civil, del sector privado y público y de la academia. Pero hagámoslo en la práctica. Yo invito a que estos conversatorios estén permanentemente reuniéndonos. Yo veo aquí una cantidad de organizaciones que salieron acá, muy importantes. Y yo vi por aquí una que se llama Protolima. ¿Y por qué no todos nos podemos llamar Protolima? ¿Por qué no hacer un esfuerzo entre todos colectivamente para traer las ideas y las iniciativas de desarrollo para el departamento del Tolima? Yo estoy convencida que si no cuidamos este planeta, si no minimizamos este calentamiento global, si no tenemos la tecnología, la innovación a favor de la humanidad, si no desarrollamos la productividad en el campo, pero ese campo productivo que genere alimento, ese campo productivo que genere riqueza. Yo los invito a todos de verdad, con el cariño, con el afecto, por una tierra que amo profundamente, porque uno no es de donde nace, sino donde se hace, donde lucha y trabaja. Y yo siento a mi Tolima como este rincón hermoso de Colombia, y bello y diverso y riquísimo, para que potencialicemos toda nuestra riqueza y podamos salir esa brecha enorme de pobreza y de miseria que hoy tiene nuestro departamento, que podemos mejorar un poco la igualdad, un poco desarrollar el departamento para generar empleo, trabajo, productividad, comida, bienestar para todos los nuestros. Muy feliz y muy contenta, es primera vez. Oiga, y les cuento una cosa, hace 50 años, pues yo ya había nacido así de ratico, pero les cuento, ya hacía ratico, sino que apenas son 9 veces que se han reunido en 50 años. 9 veces, eso es muy poquito, en 50 años. ¿Cómo así que este encuentro se ha visto nomás en 9 veces? Me parece que este encuentro hay que hacerlo mínimo cada año, con propuestas muy concretas de todos los sectores, pero que nos unifiquemos en una gran organización institucional que nos pueda permitir a todos, desde el Congreso, desde la academia, desde todos los sectores, traer todas las iniciativas. Hoy Colombia tiene un nuevo gobierno de muy buena intención, y esa intención es: hay que construir la paz en el país. Mientras esas condiciones no cambien, el país no saldrá adelante. Por eso se requerirá la justicia social y la justicia ambiental como elementos fundamentales del crecimiento y del desarrollo, y ponernos en la modernidad, en la civilidad humana, a ser un país competitivo que genere mayores condiciones y oportunidades para todos. Esa es la visión global de este gobierno, y hablo a nombre de él, hablo a nombre de este gobierno, porque considero que van a haber unos cambios muy importantes en la sociedad, pero que todos tenemos que discutirlos en el debate público, porque lo que nos interesa es Colombia. No el unamismo, sino la diversidad, la riqueza y la pluralidad. Entonces, bienvenidos a un debate público sobre las nuevas reformas que van a venir. Hoy tenemos 7 reformas muy importantes en el Congreso. Tenemos la reforma tributaria, que deberá discutirse ampliamente, porque hay que lograr que sea progresiva y equitativa y justa para todos los colombianos y todos los sectores. Hoy tenemos el tema de la paz total. Hoy tenemos una gran reforma política que se nos avecina. Está el tema pensional. Está el tema de una gran reforma en la salud y en la educación, pero que todos los colombianos van a participar de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus convicciones, para que construyamos entre todos un país posible para todos. Esta es una agenda que desde el Congreso, aquí me acompaña mi compañera Elsa, está por acá, y el senador Miguel, que hemos tenido entre toda la bancada. Hacía muchos años la bancada no estaba tan junta. Hoy tenemos una bancada parlamentaria que al menos estamos pensando seriamente
no solamente en apoyar estas grandes transformaciones que el país requiere, sino en unirnos por el departamento, teniendo profundas diferencias políticas, teniendo profundas diferencias ideológicas, pero no nos va a importar eso porque el Tolima es la empresa más importante que tenemos todos los tolimenses. Por eso lo vamos a hacer con amor y con compromiso a favor de todo el Tolima. Aquí nos tienen, utilícenos, critíquenos, obsérvenos, porque estamos es para quererlos a ustedes y para servirles. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero quiero darle gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos, a todas las personas que hicieron posible este encuentro. Comparto con usted, doctora Olga Beatriz, comparto con usted muchas cosas, doctor Leonidas López. Esto, decía Álvaro Gómez, toca ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y lo fundamental es el departamento del Tolima. Y aquí tenemos que dejar a un lado los egos, las vanidades, y los tolimenses esperan resultados reales de todos nosotros. En la experiencia, porque yo creo que aquí cada uno opinamos desde nuestro sector, en mi experiencia como senador de la República, en el pasado debate que dimos a nivel nacional sobre las tarifas de energía, pues vi toda, y muy acuciosa la doctora Olga Beatriz también en ese tema, vi toda la bancada de la costa unida reclamando bajar las tarifas de energía para la costa atlántica. Y el presidente de la República tenía en su cabeza la costa atlántica. La ministra habla de la costa atlántica y el departamento del Tolima tiene una de las tarifas más altas de energía en Colombia y no hemos logrado visualizarla. Gracias al trabajo que hicimos con la doctora Olga Beatriz, los demás parlamentarios logramos visualizar la problemática de las tarifas de energía y los servicios públicos en el departamento del Tolima. He encontrado una deficiencia como senador de la República en el departamento del Tolima, la falta de proyectos importantes y estructurales para poder jalonar recursos del gobierno nacional. Cuando vamos a hablar con un ministro, pues lo primero que nos piden es un proyecto y ahí tenemos una debilidad muy grande, doctor Leonidas López. Yo creo que estas reuniones, donde esté la academia, el sector productivo, el sector político, tenemos que unirnos para organizar el departamento del Tolima y jalonar los proyectos importantes. Nosotros hoy sentimos envidia como, doctor Olga Lucía, del presupuesto nacional ya hay plata para financiar la línea del metro de Medellín. Hoy las ciudades más importantes de Colombia están hablando del presupuesto nacional, recursos para sus sistemas de transporte masivos. Nosotros estamos en la tarea de que el presupuesto nacional existan recursos para los sistemas estratégicos de transporte para las ciudades intermedias de Colombia. Entonces, más que echarles acá un largo discurso, es toda la disposición nuestra para trabajar por el departamento del Tolima en los temas estructurales importantes y jugar un papel importante como senador de la República. Tengo la camiseta amarilla, azul y rojo y la vino tinto y oro para trabajar por el departamento del Tolima en los proyectos. Qué bueno que de la academia salgan los proyectos importantes. Nosotros aquí tenemos, saludo aquí al doctor Camilo Delgado, que lo veo muy juicioso, veo que necesitamos proyectos importantes para jalonar recursos. Yo sé que sí, con la bancada unida frente al gobierno nacional podemos lograr traer cosas importantes para el Tolima, pero necesitamos del concurso de todos los que están hoy presentes y muchos ausentes. Aquí tenemos que armar un solo bloque, como lo decía la doctora Olga Beatriz, que se llame Pro Tolima. Y ahí estamos con toda la disposición, con todo el cariño, con todo el amor para seguir trabajando por el Tolima. Y en lo que ustedes crean, sugerencias que tengan, pues nosotros no las sabemos todas. Si no sabemos, doctor Carlos José Gómez, lo saludo especialmente. Si no sabemos el 1%, yo creo que no sabemos mucho. Nos falta aprender mucho, conocer mucho y el aporte de cada uno de ustedes para nosotros es valioso y muy importante. Gracias por esta invitación, muy amables. Bueno, muy buenas tardes. Saludo especialmente este encuentro y gratitud por la invitación. Creo que es el mejor escenario para construir mucho más allá de lo que estructuralmente se puede construir en el departamento. Sin la academia, el sector productivo y el sector político logran unidad, consenso
y prioridad en las necesidades del departamento, es posible conseguir los recursos con los que se pueden estructurar los proyectos de las grandes necesidades de nuestro departamento. Creo que en el panorama político soy un poco nueva, no de años, pero sí de la participación política en el departamento. Soy Delcy Esperanza Izaza Buenaventura, alcaldesa del municipio de Río Blanco en el periodo anterior, secretaria de la Mujer de este gobierno, y hoy, gracias al apoyo incondicional de los tolimenses, representante a la Cámara, hago parte de la Comisión Primera Constitucional y he escuchado pues cada una de las intervenciones, además de los diálogos que he logrado sostener en este encuentro. Para mí, fundamentalmente, la unidad que necesitamos como bancada parlamentaria, señor senador y señores representantes, debe ir en la articulación que hoy estamos construyendo en el plan de desarrollo. Todo lo que hemos recibido, esa información valiosa de los gremios, de la academia, esa información valiosa de las instituciones y de la comunidad, deben plantear unas líneas estratégicas que peguen a lo que articula el gobierno nacional para que se logren esos recursos de los proyectos que aquí mayoritariamente se han priorizado. Y en eso nos vamos a comprometer con el departamento del Tolima, y es mi compromiso personal y político de garantizar que esa alianza por lo estratégico para el departamento se siga defendiendo como se defienden tradicionalmente en las demás bancadas que nos llevan años de inversión precisamente por esa unidad. Quiero darle la tranquilidad a los tolimenses, sobre todo a los gremios que hoy en la intervención te escuché muy atenta frente a la preocupación de la aprobación de las prohibiciones para las semillas genéticamente modificadas en el país. Ya radicamos una ponencia negativa y estoy haciendo todo el lobby posible para que los senadores, los representantes, sobre todo de la Comisión Primera, me ayuden en el apoyo que se requiere, porque pues traeríamos atraso, sobre todo en el sector agropecuario, pero lo más difícil y por lo que debemos trabajar de manera contundente es la seguridad alimentaria, que estaría en riesgo con ese proyecto que hoy pretende prohibir la comercialización y la siembra de las semillas genéticamente modificadas. En eso estoy comprometida. Estoy buscando todo el apoyo para que esta misma semana tengamos la tranquilidad en el país y en nuestro departamento, que ese proceso no se va a seguir apoyando. Y he empezado ya a construir de la mano de todos los tolimenses, quiero sobre todo, pero pues de los colombianos en general, la jurisdicción especial agraria, que nos permita de manera efectiva garantizarle a los campesinos la oportunidad del acceso efectivo a tierras, y no en el dilema en el que siempre cada gobierno llega, deja la expectativa, conoce infinidad de diagnósticos frente a las necesidades de tierras, pero se queda corto a la hora de hacer efectivo esa entrega a la población del sector rural, que es la que siempre está reclamando y la que hoy pues prácticamente nos entrega grandes problemas, y una de las justificaciones para hacer la guerra en este país precisamente es el acceso a tierras. Estoy trabajando en ello y necesito el apoyo, necesito el conocimiento, tanto académico como el conocimiento que me puede entregar cada una de las agremiaciones que hacen parte de este encuentro para nutrir ese proceso y para que sea realidad la oportunidad de entregar cualquier proceso que hoy está atrasado, unos porque se quedaron enredados en el INCODER, otros porque por ser poseedores, tenedores, no tienen la oportunidad del recurso para reclamar efectivamente esa oportunidad que tendríamos en el país de la distribución justa, propia y oportuna de nuestros campesinos a la tierra. Esos son grandes tareas que vamos a adelantar desde la Cámara de Representantes, y no puedo irme de este evento sin decirles la tarea que de manera conjunta hoy debemos seguir aportando al país. Es el primer departamento que ha dado ejemplo en matrícula completamente gratis para la educación superior, y esto debe ser política pública en nuestro país. Que no sea solamente la Universidad del Tolima siendo hoy el aporte significativo para que nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hombres tengan la condición de educarse de manera gratuita, sino que sea una política pública justa y con recursos del gobierno nacional,
La educación superior en el departamento del Tolima nos debe comprometer a todos, sobre todo a las agremiaciones, pues si aquí tenemos mayor potencial educado y formado, podremos generar esos emprendimientos que se necesitan en agroindustria, que se necesitan en la efectividad del turismo, que se necesitan en la oportunidad de construir ciencia, tecnología e innovación en el cuidado del medio ambiente, que también es nuestra responsabilidad política y social. Les agradezco la invitación y espero contar con cada una de las oportunidades de aprendizaje y de aporte en estos procesos que construimos en beneficio de nuestro país. Feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias a nuestros representantes. Entonces cerramos aquí este panel. Quiero pedirle para nuestros invitados panelistas un fuerte aplauso. Muchas gracias.